Audiolibro La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 20. Cargando con una gran responsabilidad. Una de las tareas más importantes que los maestros le asignaron a Wang Liping era la de suplementar y editar el canon taoísta. El maestro Wang Liping afirma que el canon taoísta es como una documentación de la cultura china, constituye igualmente una enciclopedia de esa antigua cultura. Este canon no es un libro de historia que registra los altibajos de las dinastías y de las eras. Su contenido trata de la relación entre la humanidad y la naturaleza, cómo está conformado el universo, cómo cambia, cómo opera, cómo se desarrolla la humanidad, cuál es el origen de esta, cuál es su destino y cuál es la posición de la humanidad en el universo. En suma, el canon taoísta trata de los secretos intrínsecos del universo y de la vida humana. Investiga estos grandes interrogantes por medio de una modalidad especial de pensamiento que redunda en una forma cultural peculiar, arribando a algunas conclusiones singulares, las cuales se convirtieron en la contribución de conocimientos y de sabiduría que el pueblo chino o el Oriente en general ofrecía a toda la humanidad. En este sentido, el canon taoísta puede ser considerado como una documentación de la cultura china o bien como una enciclopedia de la antigua cultura de ese país. El alcance de este canon es enorme. Ya en los tiempos antiguos se decía que las artes taoístas eran complejas y polifacéticas. Quienquiera que dijese esto no comprendía la cultura taoísta. Las personas que carecen de la comprensión de esta cultura dirían también lo mismo en épocas posteriores. Y sin embargo, considerando la amplitud y los detalles de la temática de la que se ocupa la cultura taoísta, su literatura histórica escasamente podría ser considerada como polifacética y compleja. Pero la enorme riqueza de literatura histórica preservada en el canon taoísta hace que constituya un inmenso tesoro cultural para las gentes de épocas posteriores. La historia de la compilación y organización de este canon abarca más de 1000 años y comprende numerosos episodios. El profesor Wu Fu escribió Estudios de los orígenes del canon taoísta, para el cual el profesor Luo Changbei escribió el siguiente prefacio a la primera edición. La compilación del canon taoísta pasó por 3 fases. Primero, fue anotado en los registros de la literatura en documentos de la dinastía Han. Subsiguiente, personas tales como He Gong, Lu Xinjing, Meng Faxi, Dao Hongjing, Yuan Xiaoshu, Wang Yang y Yu Wencao lo ampliaron, lo editaron y lo organizaron, pero aun cuando el índice había quedado completo, la compilación propiamente dicha no lo estaba. Esto constituye la primera fase. Al canon taoísta se le puso nombre por primera vez cuando fue editado y organizado durante la era Qiyuan de la dinastía Tang, entre 713 y el 742, llamado la preciosa colección de los 3 canales abiertos. Comprendía 3.744 pergaminos,
Más tarde fue quemado y desperdigado durante las guerras del final de la dinastía Tang y en la subsiguiente era de las 5 dinastías. Durante la dinastía Song, los tiempos del emperador Tangzong 976 al 997 y Shenzong 998 al 1022. Zhu Zuan, Wang Jing y otros realizaron estudios comparativos por mandato imperial y enviaron una selección de títulos a la corte. La estructura general de la colección se hallaba desorganizada. Sin embargo, existían discrepancias, de manera que fue pasando el tiempo sin que el canon dispusiera de una organización consistente según materias. Posteriormente, Zhang Yunfang comparó distintos textos, evaluó las variaciones y tras varios años de labor, organizó el canon en una colección de trabajos que constaba de 4.565 pergaminos. Este trabajo fue llamado El Tesoro del Palacio Celestial del Gran Canto, donde las expresiones Palacio Celestial se refieren a numerosos basados en el sistema de numeración clásico de los 1000 caracteres. Zhang Yunfang elaboró también extractos de lo esencial del canon, los cuales comprenden las 7 tiras de bambú en una bolsa de nube. Más adelante, durante la era Chongning del reino del emperador Huizong, en el 1102 al 1106, se envió un edicto imperial con el fin de buscar los libros perdidos del taoísmo, de los cuales el Consejo de Cultura del gobierno poseía entonces ediciones críticas realizadas por taoístas, incrementando el canon a 5.387 pergaminos. Esto constituye la segunda fase. La edición más antigua del canon de la que se tenga noticia es la que fue impresa en el tiempo del emperador Huizong, conocida como el canon taoísta de Guangzhou de la era Shenhuo. Durante esta época, 1111 al 1118, los libros taoístas que se hallaban perdidos fueron recuperados y comparados por mandato imperial y luego impresos y puestos en circular, formando una colección contenida en 540 estuches. Los bloques de madera utilizados en la impresión todavía se conservaban en tiempos del emperador Shangzong de la dinastía Jin 1190 al 1208, aunque estaban incompletos, de manera que se realizó una búsqueda de los textos que faltaban por orden imperial para poder restaurar la colección, llevándola a un total de 6.455. Esta fue impresa bajo el título de Tesoro de la capital mística de la gran dinastía Jin. La talla de los bloques de madera comenzó en 1190 y fue concluida 2 años más tarde. En la dinastía Yuan, Song de Gang, siguiendo la voluntad de su maestro Qiu Yuqi, buscó los libros perdidos, ampliando el canon a más de 7.800 pergaminos. El tallado de los bloques y la compignación de textos paralelos llevó 8 años. El libro resultante fue llamado también El Tesoro de la Capital Mística. Más tarde, en los reinos de los emperadores Xianzong 1251 al 1260 y Shizong 1260 al 1295, los debates entre budistas y taoístas sobre la cuestión de la autenticidad del Huajujing o escritura sobre la conversión de los bárbaros condujo a la promulgación de una directiva imperial que ordenaba quemar el canon taoísta. Este desastre de tan largo alcance fue una pérdida considerable. Un nuevo canon completo fue reconstruido en 1445, agregándose una continuación del mismo en 1607. En total existen 5.485 pergaminos en 512 estuches. Este canon fue publicado y se halla vigente todavía. Existieron también algunos libros en manos privadas, los cuales solo conocieron pocas personas. Esto constituyó el tercer periodo. Estudio de los orígenes del canon taoísta Zhongzhua, publicó en 1963.
El escritor del profesor Luo es simple y breve, pero ofrece una visión general de la historia de la compilación del canon taoísta que abarca 1000 años. Ahora tratemos de avanzar un poco más en toda esta cuestión, ampliando los detalles en cierta medida. Ge Hong era un famoso teórico taoísta de la dinastía Jin oriental del 317 al 419 y autor de El Simplón. Según este libro, existían 670 pergaminos de textos taoístas, así como más de 500 pergaminos de encantamientos talismánicos, elevando el número de pergaminos a unos 1200 en total. Durante la dinastía Liu Song 420 al 479 existió un famoso taoísta llamado Lu Xiongyin que reunió una extensa colección de libros taoístas, la cual clasificó en 3 canales abiertos, creando los fundamentos para el canon del que dispondrán las generaciones posteriores. Según la obra del profesor Li Jiangshen, Bosquejo del Taoísmo, Lu Xiongyin obtuvo las enseñanzas escriturales de la suprema pureza de Shangji y Xunmi, de manos de Xu Chizhen en el monte Mao en la prefectura Yurong. Igualmente obtuvo las enseñanzas escriturales de la joya espiritual de Ge Zhen de Yurong y también de los 3 seres augustos. Publicó ediciones críticas de los libros taoístas de las dinastías Wen y Jin, identificando en ellos la orientación y los consejos, las prescripciones y las medicinas, los encantamientos y los conjuros, enumerando 1218 pergaminos, aunque en realidad tan solo son 1090. Dividió las escrituras taoístas en 3 secciones: el canal abierto a la realidad, el canal abierto a los misterios y el canal abierto a los espíritus. La primera está centrada en las escrituras sobre la suprema pureza, la segunda en las escrituras sobre las joyas espirituales y la última se centra sobre la literatura de los 3 seres augustos. En el año 471, Liu Xiongyin compiló un índice, el más antiguo del canon taoísta. En su obra Estudio de los orígenes del canon taoísta, el profesor Chen Guofu cita la escritura de la situación original en la siguiente forma: el canal abierto hacia la realidad significa el no adulterio. El canal abierto hacia los misterios se refiere a la no obstrucción. Y el canal abierto hacia los espíritus funciona inconcebiblemente. Por lo tanto, abierto significa compartir. Los 3 canales abiertos, superior e inferior, comparten su significado esotérico. El canal abierto hacia la realidad trata sobre el secreto de la espiritualidad sin adulteración. De ahí el término realidad entre comillas. El canal abierto hacia los misterios trata sobre crear los cielos y establecer la tierra. Función efectiva no obstruida. De ahí el término misterio. El canal abierto hacia los espíritus trata acerca de la invocación y el control de los fantasmas y espíritus. Sus efectos, por ser inconcebibles, son denominados espirituales. Estas 3 enseñanzas en su conjunto pueden conducir a través de lo ordinario hasta lo sagrado, sumergiéndose en el gran vehículo. De ahí el nombre de canal abierto. Los 3 canales abiertos se llaman también los 3 vehículos: superior, medio e inferior. Estos se dividen en 12 secciones, lo que hace un total de 36 partes. Las 12 secciones son las siguientes: 1. Textos principales. 2. Talismanes de los espíritus. 3. Enseñanzas secretas. 4. Diagramas espirituales. 5. Registros. 6. Preceptos y reglas. 7. Maneras y ritos. 8. Metodología. 9. Artes. 10. Historias. 11. Alabanzas e himnos. 12. Manifiestos y declaraciones. Las secciones precedentes forman el esqueleto del último canon taoísta. Meng Fuxi vivió durante la dinastía meridional de Liang 552 al 556. Escribió el índice de los libros de las escrituras de las 7 partes sobre el aprendizaje esotérico.
agregando 4 auxiliares de los 3 canales abiertos para un total de 7 partes. Los 4 auxiliares se denominan pureza absoluta, paz absoluta, misterio absoluto y unificación correcta. Esto expande y amplifica los 3 canales abiertos. El misterio absoluto es auxiliar del canal abierto hacia la realidad. La paz absoluta es auxiliar del canal abierto hacia los misterios. Y la pureza absoluta es auxiliar del canal abierto hacia los espíritus. La unificación correcta interpenetra a los 3 canales abiertos y a los 3 absolutos. El profesor Chen Guofu escribe: los libros taoístas fueron escritos desde el final de la dinastía Han, y a lo largo de los 3 estados, los 2 Jins y las dinastías septentrional y meridional, pero debido a que los taoístas en aquellos tiempos atesoraban sus libros y los mantenían ocultos, la mayoría de ellos no poseían muchos libros en sus colecciones. Algunos, sin embargo, se sometieron gustosamente a los largos y dificultosos viajes en busca de libros de diferentes o poco usuales, en tanto que otros adquirieron libros para sus colecciones. Así, un tal Shan Jin de la dinastía oriental Jin 317 al 419 reunió 670 pergaminos, mientras que un tal Wang Daoji de la última Wei 220 al 264 acumuló más de 10.000 pergaminos. Durante la dinastía Tang estos fueron dispuestos en forma ordenada con el propósito de elaborar el canon. Según la opinión del profesor Li Jiansheng, si el taoísmo fue sembrado en la era de los estados guerreros, retoñó en la Han oriental, hecho de brotes de las dinastías Wei Jin y en las del norte y las del sur, para florecer y fructificar durante las dinastías Sui, Tang y las 5 dinastías. El canon taoísta Kaiyuan se denomina así porque fue compilado en la era Kaiyuan 713 al 742. En el año 748 se hicieron copias por mandato imperial con el propósito de difundirlo. Este fue un acontecimiento importante en la historia de la cultura taoísta. Subsecuentemente, sin embargo, durante las rebeliones de An Lushan 755 al 757 y de Xin Ziming 758 al 761, las colecciones de libros taoístas en las 2 capitales fueron casi destruidas. Más tarde, tras ulteriores disturbios al final de la dinastía Tang y durante las 5 dinastías, un hombre llamado Du Guangding y otros reensamblaron el canon, pero se las arreglaron para preservar solamente 30 o 40% de los textos taoístas existentes en la época anterior de las 6 dinastías. Se hicieron otras compilaciones del canon en las dinastías Song 907 a 1278, en la dinastía Jin 1115 al 1234 y en la dinastía Ming 1368 al 1644. Estas también fueron destruidas. Cuando Chiu Chuyi había culminado el aprendizaje del camino, fue citado por los embajadores imperiales de las dinastías Jin y Song, pero no acudió a la corte. Más tarde, en 1121, cuando fue llamado por orden del Genghis Khan, viajó al oeste. Al encontrarse con el Khan, le dijo que debía detener las matanzas, salvando con ello incontables vidas. Desde este momento en adelante floreció el camino de la completa realidad. Chiu Chuyi tenía un discípulo llamado Song Zefang, quien a su vez fue el maestro de una época. Song le habló en cierta ocasión a Chiu acerca de la desaparición del canon taoísta y de cómo debía ser restaurado. Chiu le dijo a Song: «El canon es importante, pero ya no me queda tiempo. Tú tendrás que ocuparte de él algún día». Siguiendo la voluntad de su maestro, Song comenzó la impresión del canon en 1237, dejando a su discípulo Jun Chi-an a cargo del trabajo. Tras 8 años, durante los cuales se fueron completando las brechas y se buscaron los textos desaparecidos, la tarea quedó completada en 1244.
La última compilación importante del canon fue publicada durante la dinastía Ming, en 1444, y tras 40 años de compilación y edición, más tarde, en 1601, fue publicada su continuación. En conjunto, el canon Ming y su continuación consisten de 5.485 pergaminos en 512 estuches. Esta es la única versión impresa histórica del canon que todavía existe en su totalidad. El canon Ming se desintegró durante la dinastía Qing, cuando los ejércitos aliados de 8 naciones invadieron Pekín en 1900. El canon fue completamente destruido. Tanto las cortes de Ming como las de Qing habían distribuido muchas copias del canon a los santuarios y observatorios taoístas, pero muy pocas sobrevivieron a los incendios causados por la guerra. De 1923 a 1926, una cierta compañía de publicaciones lanzó una versión reproducida fotográficamente. De 1957 a 1977, la Asociación China Taoísta de Taiwán reimprimió esta versión. Sin embargo, debido a que el texto del Observatorio de la Nube Blanca le faltaba cierto número de páginas, ninguna de las ediciones basadas en él está completa. Luego, en 1988, se publicó una versión fotográfica completa del canon Ming, la cual contiene las páginas que faltaban. El canon taoísta completo que se puede ver hoy es una colección de textos existente desde antes de 1601, de manera que faltan en ella algunos trabajos. Por ejemplo, existen numerosos textos escritos después de 1601, 110 de estos trabajos en 288 pergaminos fueron incluidos en la obra Esenciales recopilados del canon taoísta durante la era Kangxi, 1662 a 1722. Existen también textos que faltan en las colecciones canónicas anteriores. Igualmente se encontraron muchos textos importantes en las cuevas de Dunhuang en 1899, los cuales fueron robados por exploradores franceses e ingleses. También se descubrieron un número de textos importantes sobre seda en Mawandi en 1973. Algunos textos se encuentran también en lo que resta de la enciclopedia Yongluo de la dinastía Ming. Existen algunos problemas en relación con la clasificación de textos dentro del canon, como explica el profesor Chen Guofu. A lo largo del tiempo existieron libros taoístas que no encajaban dentro de las categorías de los 3 canales abiertos y de los 4 auxiliares, pero en la colección de la dinastía Tang, todos esos libros fueron incluidos dentro de estas categorías. Aun cuando no todos estaban conectados con los textos de esos 7 grupos, por ejemplo, los comentarios sobre las escrituras acerca de la suprema pureza que se basan en ellos, se incluyen todos en la sección sobre el canal abierto hacia la realidad. Pero es muy difícil decidir dónde asignar los escritos de taoístas de las dinastías Tang, Song y posteriores, tales como los libros de los taoístas de las escuelas del norte y del sur. El canon taoísta fue recompilado varias veces después de la dinastía Tang, pero fue destruido una y otra vez en las guerras y por la quema de libros de la dinastía Yuan. La versión del canon taoísta de la dinastía Ming que tenemos hasta ahora consta de parte de los 3 canales abiertos y de los 4 auxiliares, pero las escrituras taoístas de las 6 dinastías han sido entremezcladas, de forma que no están como eran originalmente en tiempos de la dinastía Tang. También otros libros taoístas están igualmente mal intercalados. Existen algunos ejemplos notables de la confusión que presenta el canon Ming. Las escrituras de la suprema pureza deberían hallarse en la sección sobre el canal abierto hacia la realidad, pero ahora muchos han sido colocados erróneamente en la sección sobre la correcta unificación. Los comentarios sobre las escrituras acerca de la humanidad liberadora deben estar en la sección que corresponde al canal abierto hacia los misterios. Los comentarios sobre los trabajos de los maestros taoístas clásicos deben ir en la sección sobre el misterio absoluto, pero también han quedado mal asignados en la sección del canon que corresponde al canal abierto hacia la realidad. Los problemas anteriores ilustran las deficiencias que presenta el canon taoísta tal como existe en la actualidad.
Los eruditos están estudiando este tema y también lo están haciendo los transmisores taoístas, que son los que se lo toman más seriamente, trabajando para superar estos errores. La primera prioridad la tiene su expansión, la segunda es su reorganización y la tercera es su catalogación. Desde el punto de vista de los taoístas, esto es parte de su labor. Se trata de un acontecimiento fundamental en la cultura taoísta y al mismo tiempo es también esencial para la cultura humana. Al respaldar tan pesada responsabilidad del maestro Wang Liping y sus maestros manifiestan poseer un elevado espíritu y un gran coraje. Ya han comenzado a trabajar incansablemente en esta tarea. Durante sus viajes descubrieron en una caverna parte de uno de los trabajos ocultos de Lu Dongbing. Esto es uno de los que deben ser incluidos en el canon. Como prescribe el profesor Chen Guofu, los taoístas solían conservar sus libros en secreto y no los entregaban fácilmente. Y aunque algunos buscaron por todas partes diferentes libros, siguieron confiando en las explicaciones de sus maestros. Por esta razón la transmisión era tan importante. Era algo característico de la cultura de los tiempos del feudalismo. Constituyó también uno de los trabajos más importantes en el desarrollo cultural, pero existe otra forma de verlo. Bajo la severidad de las dictaduras feudales, colecciones enteras de libros podían ser condenadas a la hoguera con solo una orden, y se producían también pérdidas y pillajes derivados de la guerra y de los desastres naturales. Bajo estas condiciones, esconder libros en las montañas o pasarlos de maestro a discípulo o entre padres e hijos bajo el más riguroso de los pactos era una especie de método de emergencia con el fin de preservar la cultura. Actualmente, los métodos de divulgación de la cultura se hallan disponibles. La gran revolución cultural, destructora de la cultura, ha quedado atrás y la gente otorga algo más de reconocimiento a la cultura humana. Bajo estas condiciones, debería considerarse como extremadamente importante hacer ahora grandes esfuerzos para buscar, reunir y desenterrar los tesoros culturales, incluyendo los taoístas, escondidos en las montañas bajo tierra, entre las gentes y dentro de los corazones. El maestro Wang Liping y sus instructores se hallan ahora en el proceso de realizar esta tarea en beneficio de la humanidad. Ellos desean llenar los espacios vacíos existentes en el canon taoísta. Su trabajo ha comenzado ya a dar fruto. Siguiendo las instrucciones de sus mentores, el maestro Wang Liping ha compuesto ya un libro sobre la práctica taoísta para las mujeres. El primer borrador constaba de 170.000 caracteres. Tras su condensación y depuración, el borrador final quedó en 120.000 caracteres. Pronto estará listo para ser publicado. Los métodos canónicos acerca de la práctica han estado dedicados siempre a los hombres, omitiendo hacer referencia a las mujeres. En los tiempos antiguos existieron mujeres que alcanzaron el camino, el Tao, pero han sido relativamente pocas y el canon carece de trabajos que se especialicen en la práctica para ellas. En años recientes las mujeres, tanto en China como en el resto del mundo, han incrementado su interés por la práctica taoísta, pero no existen libros de práctica femenina que puedan utilizar. Algunas veces se pueden encontrar libros antiguos sobre la práctica femenina, pero sus explicaciones son vagas y uno no puede confiar en ellos como guía para ejercicios concretos. Este es un problema que el maestro Wang Liping y sus guías han percibido y es uno de los asuntos que desean superar. El Sendero de la Completa Realidad desarrolló un sistema de práctica taoísta para las mujeres, tomando en consideración las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, las experiencias de anteriores practicantes femeninas. Lu Dongbing transmitió el sistema a Wang Chouyang y este le enseñó a Sun Bu-er, quien cumplió la práctica y se convirtió en uno de los 7 personajes reales del norte. Con el propósito de organizar la práctica taoísta femenina en un libro de acuerdo con las instrucciones de sus maestros, Wang Liping escribió un volumen de fácil comprensión, explicando claramente los principios y métodos para la conveniencia y las practicantes femeninas. Las condiciones bajo las cuales Wang Liping escribió este libro fueron tales que la gente difícilmente podría imaginárselas. La familia Wang vivía una vida austera y sencilla, disponiendo en su casa de nada más que unas pocas piezas de mobiliario. No había ni siquiera un escritorio. El maestro Wang es una persona reconocida internacionalmente y es poseedor de un gran conocimiento, pero
¿Quién no tiene hoy en día ni siquiera un simple escritorio, fuera de los que habitan en las áreas más pobres y más atrasadas? Nos es difícil evitar una profunda emoción mientras escribimos esto, y creemos que las personas de buena conciencia sentirán lo mismo que nosotros al leer esto. Pero también habrá gente que pueda preguntarse si no estaremos creando un mito moderno. Les cuesta trabajo creer que estos sean hechos verdaderos. Realmente, la verdad de este asunto es muy simple. El maestro Wang Liping escribió el texto sobre el taoísmo femenino página por página mientras estaba echado sobre su cama o apoyando el libro sobre sus rodillas. En el futuro, quienes tengan la fortuna de leer este libro y ponerlo efectivamente en práctica, no deberían olvidar las condiciones bajo las cuales fue escrito, lo cual les servirá con seguridad de gran ayuda en la práctica. El maestro Wang Liping y el gran maestro y su mentor, el otro mentor de la pura serenidad, ha fallecido y su cuerpo se conserva intacto. Continúan realizando experimentos, manteniendo registros y acumulando material, con objeto de reorganizar e incrementar el canon taoísta. Bajo determinadas condiciones, el gran maestro y el caminante de la pura vanidad le proponen un tema a Wang Liping para que desarrolle un experimento sociológico y luego discuten los resultados obtenidos. Por ejemplo, dar seminarios en clases numerosas y llevar a cabo ejercicios de meditación a gran escala con tantos estudiantes como lo hace Wang Liping. Es algo que el gran maestro y el caminante de la pura vanidad no habían experimentado nunca, y no existen tales hechos en el canon taoísta, de manera que se trata de acumular experiencia a través de la propia actuación, en busca de comprobaciones. Las clases del maestro Wang Liping se realizan bajo diferentes condiciones con el propósito de obtener, por este medio, nuevos materiales de enseñanza. Cada vez que da conferencias, propone siempre diferentes ejercicios y afirma no tener experiencia en estos temas, por lo que no sabe si será posible realizarlos bien o no. No se expresa así únicamente por modestia, en realidad no hay otro principio detrás de todo esto. En cierta ocasión en el que el maestro Wang Liping se hallaba en Xi'an, se encontró con un caso de una extraña enfermedad. Preguntó a sus maestros sobre esto, pero tampoco ellos se habían enfrentado antes a algo semejante, de manera que no fueron capaces de ayudarlo a encontrar un determinado método de tratamiento. Wang Liping recibió entonces, por medio de un sueño, instrucciones que le impartió un gran maestro. Al aplicar el método indicado, la enfermedad desapareció. Posteriormente, Wang Liping realizó una búsqueda textual extensa, pero le fue imposible encontrar el nombre del gran maestro que lo instruyó en el sueño. De cualquier forma, guardó un registro detallado de los síntomas y del tratamiento de la enfermedad, produciendo así un valioso material de referencia. El caminante del infinito y el caminante de la pura vaciedad cuentan con una edad sumamente avanzada, sin embargo todavía preservan firmemente en la práctica, haciendo anotaciones de sus hallazgos experimentales sobre la práctica taoísta en personas de edad avanzada. Estas notas constituyen un valioso recurso que no existe en el canon taoísta. Algunos estudiantes e investigadores universitarios se han mostrado muy interesados en el pensamiento y en la metodología pragmática del maestro Wang Liping. Han estado estudiando nuevos problemas en unión del maestro Wang y ya han surgido nuevos avances en filosofía y tecnología. Cuando el maestro Wang conversó con nosotros, algo que nos dejó una inolvidable y profunda impresión fue la tarea monumental de reorganizar el canon taoísta, una tarea que le asignaron sus maestros. Lamenta tener que verse inmerso inevitablemente en las ocupaciones cotidianas. Un sinnúmero de obligaciones pesan sobre él. Se le ha asignado una responsabilidad importante en el trabajo, algo así como lo que soporta un encargado de seguridad en una fábrica. La gente llega a él de todas partes, lejanas y cercanas, con enfermedades, con dificultades de una u otra clase, con este problema o aquel. Vienen a buscarlo incesantemente, importunándolo constantemente, de tal manera que ni puede evitarlos ni puede esconderse de ellos. Su precioso tiempo está de antemano ocupado en esas actividades. Sin embargo, encuentra tiempo para reírse de sí mismo y decir: «Los taoístas de la montaña
son gentes fuera de lo convencional, que no han experimentado una vida constantemente restringida por el contacto con otras personas. Quizá en el futuro deba ser registrado en el canon taoísta todo cuanto estoy sobrellevando ahora. Cuando visitamos al maestro Wang Liping por primera vez, coincidió que era la hora del almuerzo. El maestro Wang nos invitó a una casa de comidas corriente. El lugar constaba de una única habitación, dispuesta de enfrente a la calle, con unas pocas mesas redondas plegables, regentado por 2 personas. Era una de esas casas de comidas privadas que han surgido en los últimos años. El maestro Wang fue sumamente galante. «Tengo huéspedes hoy», anunció. «Sírvanos algo de comer». Nos entregó un menú. Después que pedimos, él a su vez pidió un poco de pudín de habichuelas y cerveza. El pudín de habichuelas es la dieta principal del maestro Wang. La cerveza era para los huéspedes. Se sentía muy feliz de tener unos visitantes venidos de tan lejos que no hablaban de asuntos mundanos, sino que únicamente se interesaban por el camino, el Tao. Continuó diciendo: «Hasta el día de hoy nunca he aprendido a escoger un menú. Por favor, siéntanse libres de pedir lo que deseen. No duden en hacerlo». Come menos que los demás y más deprisa. Nada más terminar, fue a pagar la cuenta. Cuando regresó nos dijo con una sonrisa: «Hoy me llegaron $100 de una revista en pago por un artículo, de modo que tengo dinero y no necesito pedirlo prestado. De otra forma hubiera tenido que pedir algo para poderles invitar». Desde ese momento nos dimos cuenta de cuán sencillo y sincero es el maestro Wang Liping. Esta es una faceta de su vida diaria. También debe acudir al Monte Lao para ver a sus maestros cada año, y cada 2 o 3 años tiene que visitar a sus tíos espirituales. El caminante de la nube errante y el caminante descalzo, además, tiene que cuidar de sus padres y de sus suegros y ayudar a sus hermanos más jóvenes a criar a su hijo. Tiene que cumplir todas sus responsabilidades humanas personales. Sin embargo, consigo mismo es extremadamente frugal, pues está más allá de los deseos materiales. Lo que parece preocuparle es cómo poder cumplir la tarea crítica que pende tan pesadamente sobre sus hombros. La gente ha estado buscando al maestro Wang Liping, y en lo sucesivo habrá otros que lo seguirán buscando. Él está dedicado a ellos. Existe todavía más gente que no lo ha llegado a conocer y que no tendrá nunca la oportunidad de hacerlo. Pero el maestro Wang está dedicado a ellos igualmente. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros debe ser también nuestra responsabilidad. Tenemos la posibilidad de agregar un puñado de tierra a la montaña. Fin del capítulo 20.